nuestro invitado, el doctor Pablo Palacios, sismológico. Él pertenece al Instituto Geofísico. Vamos a hablar con él sobre estos sismos que se han registrado en los últimos días, incluso en playas, Simón Bolívar, Santa Elena y el potente sismo que se registró también en Esmeraldas, que dejó considerables daños y heridos. Gracias por estar con nosotros, doctor Pablo Palacios. A esta hora sí nos escucha para reconfirmar el audio. Bienvenido. Sí les escucho. Buenos días, un poco bajo, pero sí les escucho. Ok, doctor. Básicamente la pregunta del millón, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Se está moviendo la Tierra en estos últimos días? Bueno, es parte del proceso de interacción que tiene la placa de Nazca, la placa submarina que viene desde el Pacífico. Interactúa con la parte continental de Sudamérica, en este caso con la zona del Ecuador, y producto, digamos, de ese encuentro entre estas dos placas tectónicas, se generan estos eventos como el del 25 de abril, del día viernes, de magnitud 6. Eh, Y luego de ello, digamos, al ocurrir un evento grande, la zona colindante, cercana, queda un poco resentida y también puede tener estos eventos menores, pequeños, que son las réplicas que hemos detectado hasta este momento. Desde el día viernes a la fecha, no sé si ustedes tienen algún balance, ¿cuántos sismos o réplicas se han registrado hasta este momento? Porque el último sismo, según la página oficial del Instituto Geofísico, se registró el de ayer a las 9 de la noche con 54 minutos en Simón Bolívar, acá en Guayas, un sismo de magnitud 3.1, sí es un poco fuerte. Ya, para entenderlo un poco, las réplicas, es decir, las réplicas son eventos que están relacionados con el sismo principal, es decir, con el de magnitud 6. Entonces, tienen que ocurrir más o menos en una ventana de tiempo que pueden demorar horas a días, a semanas, dependiendo del tamaño del evento, pero también tienen que estar restringidos a la zona donde ocurre el sismo principal. Lo que ocurre en Guayas y en otras partes del país no tiene una relación directa con este sismo principal del día viernes. Entonces, hasta el momento se han registrado 7 réplicas y la última fue hace 48 horas aproximadamente. Entonces, los otros eventos no hay ninguna relación directa con el principal y son parte del movimiento propio de la placa tectónica. Réplica 7 y sismos luego del día viernes, ¿cuántos? Perdón, disculpe la pregunta. Son 7 réplicas luego del sismo de 6.1 en Esmeraldas, ¿verdad? Pero luego de estas Sí. réplicas se han presentado también otros sismos. Por ejemplo, el de Simón Bolívar, el de Playa, ¿son considerados sismos o también réplicas? No, los otros sismos son simplemente sismos que ocurren en la corteza de la placa sudamericana. Son varios sismos los que han ocurrido en la zona de la sierra, hacia el sur del país también, en Manabí, en Guayas, al igual que venía ocurriendo antes del sismo de Esmeraldas. También ocurrían sismos en otras partes del país, ¿no? Y no tienen una relación directa con el de Esmeraldas. Doctor Pablo, ¿el sismo de 6.1 en Esmeraldas es catalogado solo sismo o se lo podría considerar un terremoto? Por la forma como fue el movimiento telúrico, donde casas prácticamente se colapsaron, paredes, escuelas, casas, edificios particulares, edificios públicos, incluso hubo heridos, más de 30 personas heridas. Desde el punto de vista científico, refiriéndonos al fenómeno, nosotros utilizamos el término sismo independiente de si es pequeño o grande, independiente de si causa daño o no causa daño. En el argot público, digamos, el término terremoto generalmente se lo asocia a presencia de daños y los daños dependen de la calidad de la estructura, etcétera. Entonces, ya que hay daños en la zona de Esmeraldas, es común hablar del terremoto, de un terremoto que ha ocurrido de magnitud 6 en la zona de Esmeraldas. O sea, Entonces, no es un simple sismo, sí fue un terremoto, entonces. hubo daños en infraestructura y en ese sentido, pues es plausible hablar de terremoto, ¿no? No uno grande como en otros
Mucho más grande fue, por ejemplo, el de Jama Pedernales, mucho más grande, mucho más intenso, con daños en varias ciudades. No es el caso, por ejemplo, de Esmeraldas. Doctor, otra consulta. El día del sismo, que yo estaba aquí en el estudio, aquí locutando y lo sentimos y tuvimos que transmitir en vivo, aquí a lo largo de la vía San Borondón se sintió fuerte y un poco extenso el movimiento telúrico, pero en ciertas partes de Guayaquil que estamos muy cerca no se sintió nada. ¿Cómo fue este movimiento telúrico? No sabría decirle o no sabría preguntarle porque no sé del tema en sí, ¿no? Pero en un punto determinado, aquí en San Borondón o a lo largo de la vía en San Borondón, se sintió fuerte el sismo, pero en una localidad, Vergeles, que está muy cerca de donde estamos, no se sintió nada. Nuestros amigos oyentes me dicen, Paul, yo no he sentido nada y tú estás diciendo que se sintió fuerte. O sea, en localidades cercanas se sintió fuerte y al lado no se sintió nada. ¿Cómo fue este sismo, según lo que ustedes han hecho el estudio? Ya, hay un fenómeno que es muy, muy interesante y que realmente se lo estudia poco en nuestro país, que se le conoce como efectos de sitio. Yo le puedo hacer una analogía, por ejemplo, yo creo que es bastante familiar para la gente. Cuando se coge una lupa y se concentran los rayos solares, se puede prender un pedazo de papel. Una botella con agua, por ejemplo, también puede actuar como una lupa y puede prender un pedazo de ramas secas y provocar un incendio, por decir algo, ¿no? Entonces, esto es bastante conocido, bastante común. Eso ocurre con las ondas de luz. De manera similar, es el mismo fenómeno, pero con ondas que atraviesan el suelo, con las ondas sísmicas. Hay ciertos lugares, por ejemplo, las cuencas geológicas, que tienen la capacidad de concentrar la energía y por lo tanto amplificar el daño que puede haber, amplificar las ondas ahí, mientras que en otros lugares no ocurre eso. Entonces, hay diferencias locales que todavía no están bien estudiadas y que deberían estudiarse, por ejemplo, en todos los municipios de nuestro país, no solamente en uno en particular o por ser una ciudad importante, sino en todos los municipios deberían estudiarse lo que se conoce como efectos de sitio. Eso lleva, a consecuencia de eso, lleva a una microzonificación, que es una especificación donde se lo siente más fuerte, donde se siente más débil un sismo o un terremoto, donde se lo puede sentir. Y eso es una orientación para los ingenieros civiles de cómo deben construir en un determinado lugar. Entonces, ese tipo de estudios no se lo ha hecho, se lo ha hecho como piloto en algunos lugares. Entonces, es necesario tomar cartas en el asunto si queremos hablar de prevención a largo plazo, si queremos construir mejor, si queremos preservar hospitales, si queremos evitar derrames, porque el oleoducto, por ejemplo, es una infraestructura que también sufre daños y que debería responder a parar el bombeo automáticamente, por poner un ejemplo. O el metro de Quito también debería ser detenido el momento que hay un evento sísmico, detenido automáticamente. Entonces, todas estas cosas son tareas pendientes todavía en el país y que muy valiosa su pregunta porque lleva precisamente la explicación de estas diferencias a una necesidad en la que realmente no está satisfecha todavía en las diferentes regiones del país, ¿no? Doctor, otra pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Se puede predecir un movimiento telúrico? Yo sé que no, pero explíquele usted a la comunidad. Si se puede predecir y se puede estudiar, ¿sabe qué? A tal hora va a haber un movimiento telúrico, hay que estar prevenido. ¿Por qué no se puede predecir un movimiento telúrico? La predicción está, cuando se la quiere hacer a corto plazo, no es posible. El tema es que, por ejemplo, si yo hablo de una predicción de aquí a 100 años, en función de los datos históricos que se tiene, con ese margen tan amplio de tiempo, sí podemos decir, bueno, si aquí ha ocurrido un evento y ha sido más o menos, hemos observado dos, tres en el último siglo, como en el caso de Esmeraldas en 1958, en 1979, en 1906, sí, es posible entonces que en el siglo siguiente ocurran sismos importantes en la misma zona. Así de largo de plazo, digamos, es posible la predicción. A corto plazo, en cuestión de días, semanas, incluso meses, ¿sí? No es posible.
No es posible hacer una predicción porque no se tiene la capacidad de detectar, digamos, variaciones tan pequeñas que nos permitan restringir esos intervalos de tiempo. Entonces, nosotros preferimos utilizar esta expresión que ustedes habrán escuchado típicamente, que no es posible predecir terremotos, pero eso hay que agregarle a corto plazo. En términos de siglos, sí es posible, ¿no? Doctor, si bien es cierto, la Tierra o acá en Ecuador se está moviendo, también si se da un temblor o un sismo fuerte acá en Ecuador, ¿se dan movimientos telúricos en países vecinos al mismo tiempo o posterior a lo que se registra en ese preciso momento? Porque la Tierra se movió fuerte y tengo entendido que incluso el día viernes se sintió ese fuerte sismo en Colombia y en ciertas localidades de Perú. De hecho, los terremotos no tienen fronteras políticas, ¿sí? Son fenómenos naturales que no le importa si hay seres humanos o no definiendo sus límites políticos. Por ejemplo, el de 1906 ocurre más o menos desde Bahía hasta Tumaco, en una extensión aproximada de unos 500 kilómetros. Es un sismo de entre 8,6 y 8,8. Es un sismo muy grande y que se lo sintió tanto en el Ecuador como en Colombia. Este sismo también se lo siente también en Ecuador y Colombia, y las estaciones sísmicas de ambos países pues lo detectan con facilidad. Inclusive este sismo de magnitud 6 tiene una magnitud suficiente como para ser detectada casi por cualquier estación en cualquier parte del mundo. Nosotros aquí detectamos sismos desde magnitud 5, 5 y pico, que ocurren en el otro lado del planeta, en Indonesia, en la China, en donde sea. O sea, eh, entonces este sismo con seguridad fue detectado en todas partes del mundo. Doctor, si bien es cierto, estamos asustados porque imagínense que la Tierra se mueva, ¿no? ¿Y esto se debe a qué? ¿Por qué la Tierra se está moviendo? Si nos puede explicar para nuestra comunidad que recién se está conectando a esta hora, nos están preguntando, una amiga oyente dice, Paul Tutibén, no escuché la entrevista. Me gustaría saber por qué Ecuador se está moviendo de forma constante. Hasta el día de hoy yo he contabilizado al menos 5 movimientos telúricos desde el día viernes. Ya, y si seguimos contabilizando los que habían antes y los que habían después, sí vamos a seguir contando sismos. La pregunta aquí esencial es por qué la Tierra se mueve finalmente, ¿no? Sí, Entonces resulta que el núcleo de la Tierra está caliente. Por hacer una analogía, imagínese usted que tiene una olla con agua hirviendo caliente y pones en la superficie pedazos de pan. ok. Los pedacitos de pan que le ponen en la superficie de esta agua hirviendo no se van a quedar quietos, sino que se van a empezar a desplazar de un lado al otro. Entonces, algo similar como analogía, nomás lo pongo esto, ocurre, digamos, con el interior de la Tierra. El interior de la Tierra está caliente y este calor hace que sube hasta la superficie que está más fría y empieza a empujar la corteza de la superficie del planeta, se le conoce como corteza, y empiezan a desplazarse unos pedazos contra otros. Estos pedazos son las placas tectónicas, y estas placas que se están desplazando en la superficie del planeta chocan unas con otras. En nuestro caso, en el caso del Ecuador, una de ellas penetra por debajo de la placa de Sudamérica, donde está el Ecuador. La que penetra se le conoce como placa de Nazca. Entonces, es parte de este proceso, digamos, de la dinámica de la superficie terrestre, que no la podemos evitar, que la tenemos que observar para ver las consecuencias, que la podemos estudiar para evitar los daños. Los daños en sí mismos, los daños se pueden evitar, pero evitar, digamos, con la forma de construir las cosas, ¿no? Con muchas medidas de prevención, pero no podemos evitar que la naturaleza siga su curso. Doctor, otra pregunta. No sé, el día del sismo, al menos uno, como periodista, siempre va a la fuente, ¿verdad? A la página oficial del Instituto Geofísico. Y yo era que revisaba constantemente la página o las redes sociales, pero no se comunicó de forma rápida, se comunicó por parte del Instituto Geofísico minutos después. Tuvimos que alimentarnos de la información por parte de páginas de otros países donde también fueron detectados estos movimientos telúricos. ¿Por qué hubo esa tardía de pronto en comparación a otros movimientos telúricos que sí se anuncian de forma rápida por parte de la institución? Sí, es muy justa su pregunta, es muy justa, y el público tiene que conocer exactamente qué es lo que pasó.
Entonces nosotros tenemos un sistema automático. Si ustedes siguen, por ejemplo, nuestras redes sociales, Sí, van a ver que nosotros publicamos un evento con información preliminar y luego otro con datos revisados. Entonces, parte de este sistema automático se encarga de enviar, da prioridad del envío a las autoridades. Es decir, lo primero que se envía son a Secretaría de Gestión de Riesgos, a INOCAR en caso de tsunamis. Ellos tienen que actuar primero para poder informar a la población. Entonces, tienen prioridad estas instituciones, todo lo que son autoridades, ¿no? Eso se hizo a tiempo y dentro de los protocolos, dentro de los 2 o 3 primeros minutos, una vez que nos llegan los datos de todo el país, para que nos lleguen los datos del país, las ondas sísmicas tardan un tiempo en viajar desde Esmeraldas, que ocurrió el sismo, hasta las diferentes estaciones y cada una de esas estaciones transmite al instituto. Una vez que tenemos esos datos, esto ocurre muy rápido, ¿no? Dentro de los primeros segundos, minutos, 2 minutos, digamos, ya se tiene la información y se puede proveer a las autoridades. Una vez que se tiene eso, nosotros el siguiente paso es revisar esa información, ¿sí? Y generar especialmente en redes sociales, un evento revisado, ¿sí? Y ahí sí ya se disemina hacia la población en general. Entonces, si bien es cierto, funcionó muy bien la primera etapa, para la segunda etapa en la que ya habían transcurrido 2 y 3 minutos, hubo tal afluencia a nuestra página web, a nuestro sistema de información, que lo saturó. ok. Es decir, es esa misma saturación lo que impidió, digamos, que funcione de manera óptima el sistema de diseminación de la información. Pero algo que también funcionó bien, bastante bien, es el convenio que nosotros tenemos con otros países. Ecuador, al estar digamos, con frontera con Colombia y con Perú, compartimos nosotros parte de nuestras estaciones con Colombia y parte de nuestras estaciones con Perú. Al igual Colombia comparte sus estaciones con nosotros y Perú también comparte sus estaciones del lado norte con nosotros. Entonces, ¿eso por qué se hace? Es precisamente que para en caso de que nosotros, digamos, ocurre un sismo, un terremoto en Quito y colapsa el Instituto Geofísico, el edificio tiene daños y no podemos transmitir. Entonces, el convenio prevé eso y en caso de que nosotros tengamos dificultades, ellos publican, ¿sí? Entonces, es parte de la cooperación y eso funcionó muy bien, digamos, y por eso es que ustedes tuvieron la información del Centro de Colombia, por ejemplo, y Correcto, de la sí. USGS, a Sí. quien también nosotros contribuimos con información de nuestras estaciones. Entonces ellos cogieron y pudieron publicar antes que nosotros por el problema que tuvimos de congestión en nuestros servidores. Y muchas veces, Ahora, este tema de congestión ya lo resolvimos también. En un evento siguiente, digamos, ya separamos algunos procesos y digamos esto no se volvería a repetir. y muchas veces uno desconoce, ¿no? Y uno cuestiona muchas veces a ciertas entidades que no publican o no informan a tiempo. Y es lo que ocurrió. Yo le digo porque yo sí revisaba constantemente la información en la página o en las redes sociales del Instituto Geofísico y no tenía información alguna, pero yo sí me sustenté y convalidé la información de Colombia y de la USG, de lo que usted mencionaba, y yo decía, pero ¿por qué estas instituciones que son de otros países ya tienen la publicación y sobre todo lo que ha ocurrido con respecto al sismo y nosotros no? Y bien, viene usted a dar la explicación, y es valedera, sobre estos convenios que existen entre estos países hermanos, ¿no? Si de pronto no podemos nosotros por X motivos, ustedes pueden y tienen obviamente la libertad de hacerlo con todo lo que se ha levantado como información. Gracias por explicarlo y de esa forma muy clara, doctor. Y con mucho gusto, o sea, realmente, en realidad, como le decía, los sismos no tienen fronteras y tenemos que apoyarnos entre los diferentes países, ¿no? Doctor, gracias por estar acá con nosotros en WQ Radio. Que tenga buenos días. Gracias también, un gusto atenderles. Gracias. Miren Hasta ustedes, luego. con respecto a los movimientos telúricos que se han registrado en los últimos días, desde el día viernes hasta la fecha, el movimiento telúrico allá en Esmeraldas de 6.1 ha sido considerado incluso como terremoto
por los daños registrados. Se habla de cuantiosos daños, decenas o centenares de inmuebles que se han visto afectados, además de más de 30 heridos, y desde ese momento a la fecha se han registrado 7 réplicas y otros 5 sismos. El último sismo se registró acá en Simón Bolívar, aproximadamente a las 9:50 de la noche, un movimiento telúrico de 3 puntos, y también se registró otro sismo en Playas. Son exactamente